Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho y gracias por ser parte de este tu canal, según la Biblia. Hoy, en el video de hoy, te presentamos 7 razones importantes por las cuales renunciar al judaísmo mesiánico. Son 7 razones espirituales que están en la palabra del Señor. Y muchas gracias por ser parte de este canal de antemano. Te pido comedidamente que le des me gusta, que lo compartas y que te suscribas, porque haciendo todo esto contribuyes al crecimiento del canal, que será de gran bendición en adelante a nuestras almas. Bienvenido y que Dios te bendiga mucho. Comenzamos. Razón número 1 para abandonar el judaísmo mesiánico. Las sectas del judaísmo mesiánico se caracterizan por hacer énfasis en el día séptimo, conocido como el día sábado o el Shabbat en el lenguaje judío. Pero, ¿será que los cristianos tenemos que obligar a otros cristianos a guardar el día séptimo como parte de los mandamientos entregados al pueblo de Israel? Nosotros como gentiles estamos sujetos a esto. Miremoslo por la palabra del Señor. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Cristo tenemos toda la libertad para hacer de cualquier día una maravilla. Cuando Dios instituyó a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él no les entregó ningún mandamiento explícito acerca de la observancia del sábado. Y aunque algunas sectas, como con todo respeto, como los sabáticos o adventistas, con todo respeto, no quería decir esto, pero es necesario, o los judaizantes, o los que dicen ser del nuevo Israel, dicen que hay que guardar el día séptimo, pero no lo vemos como observancia de que Dios creó a Adán y Eva desde hasta el diluvio, o aún posterior al diluvio. Tampoco se lo entregó a Abraham como mandamiento. Entonces, con Jesucristo en la obra expiatoria en la cruz volvemos al principio. Por eso Él siempre le decía a los fariseos y a algunos religiosos de la época: mas al principio no fue así. Otro punto importante: obligan a los feligreses a circuncidarse como parte del rito entregado de Dios a Abraham y al pueblo de Israel. Miremos por la palabra del Señor si realmente debemos de circuncidarnos, porque la palabra del Señor nos enseña otras cosas diferentes. Estas enseñan a los miembros a circuncidar la carne físicamente, como cuando Dios le entregó ese mandamiento al pueblo de Israel, a la nación de Israel, no a los gentiles. Vemos que dice el Señor: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión a los gentiles, y causaban gran gozo, y todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Gloria a Dios. Aquí está claro y está totalmente explícito en la palabra del Señor. Si alguien llega con ese mensaje, como dice el apóstol Pablo, sea anatema todo aquel que predique un evangelio diferente al que os he enseñado,
porque no lo enseñó Pablo, obviamente lo enseñó, fue Dios, porque Dios utilizó a este varón. Él era un recipiente en las manos del alfarero, y muchas personas aún en ese tiempo están diciendo que el apóstol San Pablo era un falso profeta, pero que el Señor reprenda al enemigo por esas mentiras, porque obviamente Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, y toda la iglesia de todos los tiempos ha dado testimonio de que todo lo que Pablo también profetizó por medio del Espíritu Santo se está cumpliendo en ese tiempo. Así que no es un falso profeta por decir estas verdades. Nosotros no estamos obligados a hacerlo. De hecho, pueden investigar en referencias de la iglesia primitiva o dentro de la Didache para darnos cuenta si la iglesia de los primeros siglos guardaba el día sábado o guardaba la ley de Moisés o se circuncidaba. Lo dejamos como tarea también para que lo investiguen. Estas sectas se caracterizan como razón número 3. Enseñan a comer ciertos alimentos o a abstenerse de ciertos alimentos que, como dice la palabra de Dios, Dios creó, y que nada es digno de llamarse inmundo a lo que el Señor ha santificado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque qué cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Eso hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí en esta visión, dentro del judaísmo, de hecho de la ley de Moisés, porque ya ellos la habían distorsionado de una forma increíble. Ellos enseñaban que comer, de hecho, gallina, animal de corral, porque ese está dentro de las leyes, dentro de la Torá, dentro del Pentateuco. Pero ya ellos no entendían que la gracia era la que había ya anulado todo ese tipo de cosas, porque ya Jesucristo había santificado todo lo que está dentro de la humanidad, todo lo que está dentro del hombre, todas las 3 realidades, alma, espíritu y cuerpo. El Señor Jesús las santificó por nosotros, porque nosotros no podíamos hacer ninguna buena obra delante de Dios, pero el Señor lo hizo. Entonces los judaizantes de la época, o los fariseos, o todos estos hipócritas, como llama el Señor, ellos no entendían que ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Razón número 4 por la que debes abandonar el judaísmo mesiánico. Ellos enseñan a vestirse como judíos, pero para esto podemos leer en Romanos capítulo 2, versículo 28. El apóstol Pablo se enfrentó a una comunidad judía de allí de ese tiempo, pues la secta de los fariseos, estaban los saduceos y etcétera. Habían demasiadas comunidades religiosas y ellos decían que los cristianos del tiempo tenían que vestir el manto y todo ese tipo de cuestiones. Si vamos a investigar, nos vamos a dar cuenta que todo ese tipo de tradiciones en cuanto a vestimenta y todo ese tipo de ornamentos que optaron ellos dentro de su religión conocida como el judaísmo, esto viene de Babilonia. Por eso la religión judaizante o el judaísmo como tal es babilónico. Obviamente es abominable delante del Señor. No tenemos que vestirnos como judíos para ser aptos en el reino de los cielos, o para ser distinguidos que somos santos o somos para Jesucristo. De hecho, la ropa es importante, el atuendo es importante en la vida del creyente, pero eso no define la obra del Espíritu Santo. Si una mujer o un hombre se atavían de una forma, es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos. De todas formas, el Señor es el que convence las almas que es lo que tienen que hacer. Nosotros, por ponernos un talín, o por ponernos una kipa, o ponernos una filacteria, eso no nos va a hacer más espirituales. Lo que hace más espiritual es cómo le obedezcas al Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra de Dios. Enseña que todos deben ser de Israel. Ellos hacen énfasis como quinta posición. Ellos hacen énfasis
en que todos nosotros somos miembros de Israel y que las 12 tribus están esparcidas por el mundo y que nosotros pertenecemos a algunas de esas 12 tribus de Israel, de las 12 hijos de Jacob, Neftalí, Zabulón, Judá, Isaacar, etc. Pero nosotros, como enseña la palabra del Señor, somos linaje de Dios, somos un pueblo diferente. ¿Sí? Lo que nos hace verdaderamente judíos es nuestra conducta, nuestro corazón. El apóstol Pablo enseñó que el verdadero judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón, cómo se comporta delante del Señor en su integridad. Eso le hace verdaderamente un judío sin necesidad de ser una de las 12 tribus. Ellos argumentan que nosotros los gentiles no tenemos salvación, que porque Juan vio los 12 cimientos y que los 12 cimientos son las 12 tribus de Israel. Ellos argumentan eso y que ellos no vieron más puertas, que la puerta eran solamente los hijos de Jacob o de Israel, pero ignoran obviamente que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta y que por mi entrar será salvo y entrará y hallará pastos. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que continuamos. Como razón número 6, vamos a mirar qué dicen ellos acerca del lenguaje. Esta religión judaizante enseña que nosotros tenemos que hablar hebreo para poder que Dios escuche nuestras peticiones o nuestras oraciones, pero es cierto lo que dicen ellos en cuanto al vocabulario o en cuanto al lenguaje que debemos optar para que Dios nos escuche o para ser más aptos para la salvación. Ellos dicen que el hebreo es el lenguaje santo, pero la palabra de Dios no nos enseña esto. De hecho, muchas investigaciones han corroborado que el lenguaje que se hablaba antes de la Torre de Babel, en ese tiempo, se llamaba el Koishán. No era ni el español, ni el inglés, ni el gallego, ni catalán, no. Se llamaba Koishán y era una especie de lenguaje primitivo de los primeros habitantes de la humanidad. Es la lengua más antigua, de hecho el hebreo y el arameo son lenguas posteriores. De todas formas, Dios escucha todas las lenguas, todos los linajes, todos los pueblos y naciones, así como cuando San Juan en la visión, en Apocalipsis, fue llevado a la presencia de Dios y él pudo contemplar que de todo pueblo, linaje y nación le cantaban al Cordero y que se postraban a adorarlo. Dice que todas las naciones, y obviamente todas las naciones, no hablamos el mismo idioma, cada uno habla su idioma en particular, pero Dios, teniendo todo su poder, Él escucha a todo verdaderamente en la tierra que lo adore y que lo alabe.